Iniciamos la grabación del día de hoy. Em, en esta sesión nosotros vamos a continuar, vamos a cerrar esta discusión que empezamos la clase pasada sobre la función de autocorrelación parcial, ¿sí? Recordándoles muy rápidamente que la función de autocorrelación parcial, en definitiva, era una función, o bueno, digamos que todo se basa en las autocorrelaciones parciales, que son una correlación, un indicador, una correlación entre una variable, ¿sí? Una variable, una serie temporal medida en un periodo, versus un valor de esa serie temporal con m periodos hacia atrás, pero dejando de lado el efecto de valores intermedios. ¿Cómo? Por medio de, vamos directo a la estimación, y vamos a directo a cómo se estimaba esto. Recuerden que esto se estimaba a través de regresiones, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que se hace? Nosotros, para la estimación, y ahora nos vamos directo a la estimación, estimamos una regresión de una variable contra los valores pasados de la misma variable, ¿sí? Y el último término, el último coeficiente de esa regresión es la autocorrelación parcial de la variable consigo misma m periodos hacia atrás. ¿Cuál es la idea? La idea es que en este tipo de regresiones, el efecto que tiene una variable consigo mismo a m periodos hacia atrás está dejando de lado los efectos intermedios, porque estamos haciendo una regresión en donde tomamos en cuenta todos los retardos hasta llegar a m, ¿sí? Entonces esa es la idea crucial para interpretar la autocorrelación parcial. ¿Sí? Entonces estamos dejando de lado todos los efectos intermedios y nos quedamos únicamente con el último efecto, ¿ya? Este último efecto que sería, si quieren, entre comillas, el efecto que existe directamente entre y su valor pasado m periodos hacia atrás, pero sin tomar en cuenta nada de lo que está en la mitad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros teníamos un ejemplo que estábamos desarrollando para un modelo AR3, ¿sí? Entonces, para este modelo A3, recordarán ustedes que habíamos construido varias regresiones en Excel usando la función estimación lineal, donde, como la segunda, por ejemplo, donde la variable dependiente, si quieren, es la YT, y las variables regresoras o independientes son los retardos, ¿no? YT-1, YT-2. Y eran regresiones en donde pedíamos siempre constante, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando hacemos estas regresiones, Excel nos devuelve una línea de resultados en donde el resultado que está más a la derecha es la constante de la regresión y si vamos retrocediendo tenemos los coeficientes. De modo tal que el último valor que nos arroja Excel aquí es el valor del último coeficiente que acompaña a la variable última, en este caso YT-2. ¿Sí? ¿De acuerdo? De hecho, aquí teníamos unos ejemplos, ¿ya? De cómo se vería esto en el caso de estas variables que estamos aquí no viendo. Entonces, aquí tenemos todas estas regresiones y aquí están cómo se escribirían estas regresiones, ¿no? Ok, entonces estos últimos términos son las constantes y de la constante para atrás vienen los coeficientes. En la primera regresión, obviamente, tengo la constante y un coeficiente, entonces el último coeficiente es el que me interesa. En la siguiente regresión, ustedes verán que tengo la constante y dos coeficientes. ¿Cuál me interesa? El último, porque el último me está diciendo cuál es el efecto de YT-2 versus YT, dejando de lado los efectos intermedios. Y así sigo, ¿no? Entonces tomemos la última, o la penúltima. Eh, bueno, los valores no están... Ah, sí, 1, 0, 1. Eso es para la quinta, ¿ya? Entonces tomemos, por ejemplo, la penúltima. En la penúltima que tenemos la constante, el 1, 0, 1. 0,24 que sería el efecto del primer retardo. 0,28 que es el efecto del segundo retardo. 0,20 el efecto del tercer retardo. 0,01 el efecto del cuarto retardo. Y menos 0,03 el efecto del quinto retardo. Entonces, de todos estos coeficientes, ¿cuál es la autocorrelación parcial? El último efecto, el menos 0,03. Porque es el efecto que tenemos de Y contra sí misma 5 periodos en el pasado, dejando de lado los efectos intermedios. ¿Sí? Entonces, esa interpretación de dejar de lado los efectos intermedios, estimados y estimadas colegas, es súper importante.
¿sí? Es súper importante entender eso. Entonces, bueno, aquí teníamos un poquito más ordenado cómo se daban las regresiones, considerando que en el caso inicial la predicción de YT contra YT mismo es uno, ¿no? Entonces nos quedaba 1. Pero luego del cero, que este solo es referencial, el resto de valores, 1, 2, 3, 4, venían de estas regresiones, ¿no? Son regresiones lineales, en donde la autocorrelación parcial está dada por el último término, ¿sí? El último término siempre es el que nos da la autocorrelación parcial, porque es el que está dándome el efecto de la variable contra el pasado, dejando de lado valores intermedios. Y recuerden que siempre las regresiones se hacen con constante. ¿Por qué? Porque la constante recogía los posibles efectos de la media, ¿sí? Los posibles efectos que tiene la media en el cálculo de estas regresiones, porque las regresiones que estamos haciendo en realidad simulan o estiman el comportamiento que tienen las predicciones en el AR. Entonces recordemos que en un modelo AR las predicciones se hacen cuando tienen esta estructura, ¿sí? O sea, nosotros sabemos ya, esto viene de lo que estudiamos nosotros, predicciones. Sabemos que la estructura de una predicción es que esta predicción depende, al menos cuando hacemos para un periodo en el futuro, esta predicción depende de los valores pasados de y restados la media. Entonces, cuando nosotros reacomodamos los términos, nos quedaba que la media se agrupa dentro de una constante. Por eso es que las regresiones van con constante. Entonces, si quieren, para resumir, la función de autocorrelación parcial es la gráfica que va a recoger todas estas autocorrelaciones parciales, en donde, en esencia, nos estamos apoyando justamente en la teoría de predicciones que vimos en clases pasadas, ¿sí? Y también habíamos visto cómo se construía el intervalo de confianza. El intervalo de confianza aquí era mucho más fácil que en la autocorrelación, porque es simplemente 1,96 dividido para la raíz de 1 sobre t, si quieren un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Entonces recordarán que ya hicimos todos esos gráficos, bueno, mejor dicho, todos esos cálculos, y ya teníamos nuestro gráfico, ¿no? Creo que está aquí, ya. Entonces ya teníamos nuestro gráfico, que lo voy a poner acá arriba. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra función de autocorrelación parcial bien calculada con los intervalos de confianza que noten. Son intervalos estables, que es diferente a cuando sacábamos la autocorrelación. Cuando sacábamos la autocorrelación, recuerden, la autocorrelación es el vínculo, si quieren algo así, ¿no? La FAC o autocorrelación se está vinculando YT versus YT menos J, pero no quitamos los efectos intermedios. Sí, o sea, simplemente la autocorrelación de T contra T menos J, incluyendo efectos intermedios. Es solo la correlación. Sí, es la correlación. Sino que recuerden que esta correlación se calculaba eh, con unas fórmulas que eran un poco unas variantes que nos planteaba Hamilton. Pero igual, son autocorrelaciones nada más. Entonces, ¿cuál es el factor importante? Que estas autocorrelaciones tienen incluido implícitamente el efecto de los valores intermedios. En cambio, cuando nosotros sacamos la autocorrelación parcial, que son las que tienen aquí, o intervalos de confianza mucho más fijos, ahí estamos haciendo qué cosa? Estamos diciendo que en cambio en la FACP estamos haciendo el análisis de Y versus YT menos J, quitando efectos intermedios, ¿sí? Quitando efectos intermedios, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia, que bueno, ya la vamos a resumir, ya la vamos a resumir más adelante. Bien, entonces nosotros hacíamos este análisis y después simplemente veríamos la interpretación de la gráfica, ¿no? Entonces para ello ya dejé separando la gráfica para poder completar la interpretación que estábamos haciendo. Entonces lo primero, colegas, que hay que notar en estas funciones de autocorrelación parcial es que en términos prácticos, ¿sí? O sea, en términos de la práctica, ¿qué es lo que hace uno? Uno más o menos ve hasta qué punto la función me da valores significativos, sabiendo que el uno no cuenta, el uno es perdón, el cero no cuenta, el cero siempre me da uno. Entonces yo digo, ok, veo que hasta el 3 más o menos me dan efectos que se salen de estas bandas, por tanto yo podría decir que es un AR3. ¿Sí? O sea, ya en la práctica, simple y llanamente veo cuál barrita se sale de las bandas y digo, ya, me parece que esto es un AR3. Aunque, como pueden ver, allí el cuarto término casi se sale en esta gráfica. Eso es por un error aleatorio, porque recuerden que siempre hay ruido blanco en todo esto, entonces el ruido blanco genera error aleatorio. Entonces, pudo haber sido un poquito más alto y pudimos haber creído que es un AR4.
¿sí? Entonces tomen en cuenta que este es un método aproximado, no es un método perfecto. Pero de todas maneras, más o menos nos da una idea, ¿no? Ahora, esa sería la interpretación más práctica, pero recordemos que en el fondo todo lo que estamos haciendo aquí son pruebas de hipótesis. Entonces, por eso es que aparte de este otro grafiquito, para rápidamente construir o plantear las pruebas de hipótesis que están en cada paso. Entonces son la misma la lógica, igual a las pruebas de hipótesis que hacíamos para el modelo, para el caso MA. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra hipótesis nula en este primer caso, en la primera columna? Estamos verificando si el AR, ¿sí? El AR es menor a 1. O sea, en este caso sería AR con P igual 0, porque no hay más. O sea, el único caso anterior al 1 es 0. Y recuerden que el AR 0 es ruido blanco, ¿sí? Es ruido blanco. Entonces estaríamos preguntándonos en esencia si los datos son ruido blanco o la hipótesis alternativa, ¿cuál es? Que AR que el AR tenga un orden mayor a 0, ¿no? O sea, la hipótesis alternativa sería que el AR tenga un P mayor a 0. Entonces, obviamente, como vemos, la primera barrita importante se sale de las bandas. Las bandas recuerden que representan la hipótesis nula. Entonces, al salirse de las bandas, la hipótesis nula es rechazada. Por tanto, el AR tiene un orden mayor a 0. Entonces, voy al siguiente paso. Comparo la segunda barrita. Entonces, la segunda barrita importante, ¿qué me diría? Hipótesis nula. AR, ¿de acuerdo? Va a tener un P menor o igual a 1, ¿ya? Pero como nosotros ya rechazamos la hipótesis 0, bueno, dejémoslo así, ¿ya? Pero en la práctica eso sería 1, igual a 1, ¿no? Como es que ya rechazamos la hipótesis nula anterior. Hipótesis alternativa, que el AR tenga un P mayor a 1. Entonces lo mismo, vemos que la barra, ¿sí? Esta barrita se sale de los intervalos, de las bandas, entonces estamos rechazando la hipótesis nula que está aquí y pasamos a la hipótesis alternativa, o sea que el AR que estamos estudiando es mayor a 1. Vamos a la siguiente barra. En la siguiente barrita del 3 que vamos a encontrar, la voy a dibujar, la voy a escribir acá abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Hipótesis nula, lo mismo, ¿no? El AR sería un orden P menor o igual a 2. Siempre estamos analizando con respecto al caso anterior, ¿no? Hipótesis alternativa, que el AR tenga un orden P mayor a 2. ¿Sí? Este caso es igual a los anteriores, la barrita todavía se sale de forma significativa, podemos rechazar hipótesis nula, dice continuemos. Y vamos al último caso, al 4 que está aquí. Entonces, ¿cuál sería aquí la hipótesis nula? AR P menor o igual a 3. Hipótesis alternativa, AR con un P mayor a 3. En este caso vemos que la barra no se sale de las bandas que están aquí, no se sale. Entonces ya no tengo evidencia suficientemente fuerte para eliminar o rechazar la hipótesis nula. ¿Qué tal si se salía un poquito? Ahí ya depende del criterio, ¿sí? O sea, ahí depende del criterio ya de nosotros. Nosotros podemos decir o debemos tomar en cuenta si ese poquito que se sale es por ruido blanco, o sea, por error aleatorio, o si realmente se sale porque hay razones para que el modelo sea AR4, ¿sí? Entonces ahí ya depende mucho de nuestro criterio, que es un poco complejo, ¿no? O sea, ya eso de decir que depende del criterio ya puede implicar muchas cosas, ¿no? Mi recomendación es, recuerden que nosotros en los modelos ARMA no tenemos el modelo. Recuerden esto de la metodología de Box y Jenkins, que era lo primerito que hacíamos. Eh, Buscábamos modelos relativamente pequeños. Entonces, si es que yo tuviera esta gráfica, yo en lo particular, por ejemplo, estimaría los dos modelos, un AR4 y un AR3, pero confiaría más en el AR3 porque me daría un modelo más pequeño y obviamente compararía los dos. Si veo que los dos no me dan mucha diferencia, me quedo con el AR3. ¿Sí? Esa sería una posible forma de enfrentar este tipo de cosas. Ok, entonces con esto cerramos la revisión de la función de autocorrelación parcial y ahora vamos a hacer un ejercicio de síntesis. O sea, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a calcular las dos funciones que hemos revisado
ya de manera mucho más rápida, ¿no? O sea, ya no vamos a hacerle tan paso a paso. Entonces, vamos a hacer una siguiente lámina. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a cerrar el capítulo de predicciones. Vamos a hacer un ejemplo como relativamente completo, ¿no? Ya, entonces vamos con lámina 10. Bien, entonces hagamos una suerte de síntesis. Hemos visto hasta el momento las dos funciones, función de autocorrelación y de autocorrelación parcial, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el trabajo de ambas, para entender ya no un modelo A-ROMA, sino para entender a un modelo ARMA, un modelo que conjugue las dos condiciones, las dos posibilidades, ¿sí? Entonces, colegas, aquí tienen ustedes ya construido un modelo ARMA 3.2, ¿sí? Entonces vamos a poner, si quieren, síntesis, eh, sería función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial en un arma. O sea, ya en conjunto arma, ¿no? Entonces tenemos esta serie temporal que es un arma, ¿sí? Este arma 3.2. Este arma 3.2, podemos verlo de la siguiente forma. Aquí están los valores teóricos del arma 3.2, pero hagan de cuenta que ahorita sabemos que es un arma 3.2 porque, bueno, ya nosotros lo hemos construido o ya está construido. Pero hagan de cuenta que en la práctica ustedes van a tener solo serie Y, una serie y nada más. No van a saber qué arma es. O sea, simplemente hagan de cuenta que tienen una Y. Claro, aquí es un arma 3.2, pero esta serie bien puede usar cualquier cosa, ¿ya? Entonces hagan de cuenta que esta es una serie temporal cualquiera, que bueno, es arma 3.2 para saber que las gráficas que vamos a hacer tienen o no coherencia con respecto a lo que vamos a estimar, ¿ya? Ok, entonces pensemos ahora en lo siguiente. Tenemos esta serie temporal arma, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces voy a plantearles el escenario ya completo, ¿no? Asumamos que tenemos datos de una serie temporal. Datos de una serie temporal. Verán lo que voy a poner aquí en rojo por si acaso. Estacionaria. Ya asumamos que tenemos datos de una serie temporal estacionaria y queremos identificar sus estructuras AR y MA. ¿Ya? Entonces imaginemos que tenemos datos de una serie temporal estacionaria y buscamos identificar las estructuras de AR y MA. ¿Ya? Aquí, claro, sabemos estructuras de AR y MA porque es para verificar, o sea, para saber que en efecto estamos trabajando con un modelo cuyos resultados tienen sentido. Pero digamos que este ya es casi de los últimos modelos que estamos viendo con datos simulados, ¿ya? Entonces, ok, vamos de cuenta entonces que tenemos esa serie temporal, ¿sí? Y queremos identificar las estructuras ARIMA. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Para ello, aplicamos el siguiente criterio. ¿Qué criterio vamos nosotros a aplicar? El siguiente, ¿ya? Para encontrar las estructuras MA de estos términos, para identificar la estructura MAQ, sobre todo para encontrar Q, ¿sí? Para encontrar Q, usamos la función de autocorrelación, o sea, usamos FAC, ¿sí? O sea, para encontrar el Q del MA, usamos la función de autocorrelación. Y en cambio, para encontrar la estructura AR, sobre todo el orden P, usamos la función de autocorrelación parcial. ¿Ok? Entonces vamos a usar ahora simultáneamente las dos para tratar de identificar la estructura MA y la estructura AR. Pero aquí viene una nota. Nota. ¿Cuál es esta nota? El criterio no es perfecto. ¿Sí? Esto es algo que a veces la gente se olvida, cree. Nosotros hemos visto ya toda la teoría que está detrás de esto, ¿no? O sea, ya hemos visto todito. Entonces ya ustedes más o menos entienden que hay un ruido blanco ahí. El criterio no es perfecto. Dejemos aclarando eso, ¿no? El criterio no es perfecto. No es perfecto por la influencia de las variaciones aleatorias. ¿Sí?
por la existencia de fluctuaciones aleatorias. Existencia de fluctuaciones aleatorias asociadas a los ruidos blancos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema, colegas, es que en la práctica, cuando nosotros estamos frente a una serie temporal y queremos nosotros tratar de identificar los órdenes del AR y el MA para aplicar la metodología de Box y Jenkins, tenemos que ser bien cautos en que el criterio que estamos planteando, el que para encontrar el MA usamos la FAC y para encontrar el AR usamos la FAC-P, sí es un criterio aproximado, no es un criterio perfecto, por el tema de la aleatoriedad, ¿sí? Entonces eso hay que tener muy presente al momento de construir nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Recuerden, ¿no? Buscamos una YT, o sea, queremos hacer una estimación de YT. Bueno, sí, estimación de YT, para lo cual vamos a encontrar que, bueno, una media aproximada, una constante puede ser, más phi 1, ahora son estimados aproximados, ¿no? YT menos 1 más phi 2 YT-2 más puntos suspensivos más phi p, YT-P. Entonces esa sería la estructura AR, ¿verdad? Entonces esta estructura AR nacería, todo esto de aquí, nacería de la FAC-P, la función de autocorrelación parcial. Y lo que sigue, más el ruido blanco estimado, más θ1, ruido blanco T-1 estimado, más puntos suspensivos, más θQ, ruido blanco T-Q estimado, ¿sí? En cambio, todo esto de acá provendría de la FAC, ¿sí? De la FAC, ya. Siempre le vamos a dar un poco más de prioridad a las autocorrelaciones parciales para entender el componente AR, ¿sí? Porque el componente AR siempre es más fácil de estimar, ¿de acuerdo? Siempre es más fácil de estimar. Más que nada porque para estimar el FAC y para estimar, perdón, para estimar el AR, estamos dependiendo solo de los valores de la misma serie. En cambio, el FAC, que nos va a dar el componente MA, es menos agradable porque esto depende de errores que van a ser estimados. Porque repito, no hagan de cuenta que una serie temporal no van a tener este término. O sea, esto que estamos simulando aquí es como quien dice, estamos simulando la aleatoriedad que en realidad va a tener el fenómeno económico, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que, barbaridad, un segundo, mucho, 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 ya. Entonces hagan de cuenta que este error, este término que hemos siempre llamado el ruido blanco, la inversa normal, este error, es, es una representación del error aleatorio que hay en un fenómeno económico, ¿sí? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta, colegas. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, queremos hacer esta estimación. Queremos empezar a estimar el modelo ARMA de una serie temporal. Entonces, primero hay que encontrar los valores de P y Q. Problema, problema. Primerito, la serie debe ser estacionaria o el supuesto de estacionalidad debe ser razonable, ¿sí? Estacionaria. ¿Cómo verifico que la serie es estacionaria? Para eso vamos a tener en las próximas clases la discusión de cómo trabajar con series no estacionarias. Las series económicas casi todas son no estacionarias, no son estacionarias. Ya vamos a discutir un poco sobre eso, ¿no? Pero si quieren un tip relativamente rápido, ¿sí? Puede ser que hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender de cómo se trabaja con series no estacionarias, un tip rápido tiene que ver con, bueno, recordar cuál es el concepto de estacionalidad. ¿Qué es lo que me dice la estacionalidad? Que la media, ¿sí? Que la media es más o menos la misma y que la varianza es más o menos la misma y la autocorrelación más o menos la misma. ¿Ya? Entonces, una alternativa puede ser ver la gráfica de la serie temporal y más o menos tratar de encontrar que la media es relativamente estable, que los datos más o menos parecen estar dentro de ciertos rangos y sobre todo que los patrones, o sea, si por ahí aparece algún patrón, que parezcan patrones estables, ¿sí? Entonces hay una prueba visual, si quieren, de que esto parece estacionario. No se hace así.
no seas así, no. O sea, en la práctica uno tiene que hacer unas pruebas de hipótesis para ver si esto es estacionario o no. Se llaman pruebas de raíz unitaria. Pero para entender eso, tengo que saber qué es raíz unitaria. Entonces ya vamos a llegar a ese tema. Pero a priori, una gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica la vemos y decimos, bueno, la media parece medio estable. Los datos no están muy salidos. O sea, por ejemplo, ustedes pudieron haber tenido otra serie en donde tenían algo así y después los datos se expanden, y después se expanden más, y después se expanden más. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Tienen datos estables, pero luego se expande la variabilidad, la varianza se hace más grande, luego la varianza se hace más grande, y luego se hace más grande. Hay de esas series. Eso, por ejemplo, es no estacionario. ¿Cuándo tampoco es estacionario? Cuando ustedes tienen una tendencia, por ejemplo, así creciente. Ahí la media está creciendo. Entonces la media no es constante. Por tanto, tampoco eso es estacionario. Entonces, cuando tienen algo estacionario, cuando relativamente todo está estable y la varianza más o menos es estable. Y si ven algún posible patrón, más o menos es repetitivo, es estable, ¿no? Lo del patrón es lo más difícil, obviamente, ¿no? Porque yo que sé que esto es patrón estable, yo sé eso porque ahorita veo que dice arma 3-2. Si no me ponían arma 3-2, yo hubiera creído que esto es una media que puede moverse, puede ser, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa sería una de las partes claves del modelo, entender la estacionalidad. Por ahora, solo nos conformamos con una gráfica, ¿ok? Pero para próximas ocasiones ya vamos a ver la prueba respectiva para verificar estacionalidad, la prueba estadística, ¿no? Hay algunas, entonces ya las vamos a ver. Ok, bien, entonces ya tenemos, digamos, una pista de que la serie es estacionaria. En realidad sí es estacionaria, porque los valores que estoy usando para phi son valores que ya los conocemos, 0, 0, 2, 0, 3. Bueno, no es 0, 0, sino 0, 2, 0, 3, 0, 2. ¿Ya? Valores que ya los conocemos. Recuerden que para verificar que es estacionario, bueno, no está aquí, pero para esos valores que había que hacer, construir la matriz F y sacar valores propios. Veían los valores propios, veían que los valores propios, ya sabemos, ¿no? Dentro del círculo unitario, ya está. Y también hemos hecho que el más sea invertible. ¿Sí? Ya van a ver, porque aquí se va a ver clarito lo importante que el más sea invertible. Bueno, ok. Y también está la media teórica, ¿no? Recuerden que la media teórica se saca tal como en el caso R. ¿Sí? Entonces ya todo esto ya lo hemos visto. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Tenemos la serie y queremos identificar P y Q para... Porque ¿qué hacen los softwares, verán? Ustedes a los softwares lo que les dicen es, sácame el arma 3-2. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué hace el software? El software va a sacar el arma que tú le digas. Pues para eso tienes que saber qué P y Q mandarle. Siempre pensando en P y Qs bajos. ¿Ya? Siempre por el principio de parsimonia, ¿no? Entonces eso, de hecho, recordemos, ¿no? Ya lo dijimos cuando hablábamos de la metodología de Box-Jenkins, pues no está de más recordar. Sí, por parsimonia, dar preferencia a P's y Q's bajos. Bajos. Recuerden que modelos con P y Q bajos tienen mejor comportamiento, sobre todo cuando buscamos predicciones, ¿sí? Entonces, bajos P y Q ayudan a tener mejores predicciones. A tener mejores predicciones. ¿Sí? Esto venía de lo que nos habían dicho Box y Jenkins. ¿Sí? Box, esto viene de Box y Jenkins. ¿Ya? De la metodología de modelamiento Box y Jenkins. Bien, entonces, ¿cómo estimamos todo? Bueno, aquí ya me adelanté y está estimado, pero vamos a estimar todo de nuevo, así como ya de manera ahora sí mucho más rápida, ¿no? Las gráficas ya están construidas y todo, pero vamos a hacerlo todo de nuevo, ¿sí? Para que más o menos tengamos una idea de cómo se da esta estimación, ¿no? Bien, entonces voy a deshacerme de algunas cosas, ¿sí? Bueno, los límites no voy a borrar, ¿ya? La construcción de los límites les voy a dejar ahí. Pero vamos a volver a estimar lo que más nos interesa, que son las funciones. Función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, ¿ya? Bien, entonces para estimar la autocorrelación, que es esto de aquí, o sea que vamos a estimar estos términos, ¿cómo se hacía? Bueno, entonces para eso necesitábamos, recuerden, sacar las autocovarianzas aplicando estas fórmulas que están aquí, ¿no?
Teníamos que aplicar todas estas fórmulas, ¿sí? Y sacar em, la división entre estas estimaciones, tomando en cuenta la división, ¿no? O sea, tomando en cuenta esta división de que la correlación, no, rho 0, disculpe, la rho j es igual a gamma j sobre gamma 0, ¿no? Estimados. ¿Ya? Entonces así nosotros sacábamos esto, ¿no? Ya. Ahora, para efectos de ganar tiempo, ¿sí? Para efectos de ganar tiempo, nos vamos a apoyar con lo que nos hemos estado apoyando, ¿no? Que es el coeficiente de correlación, ¿ya? Verán, aquí hay un ligero detallecito. ¿Por qué no usábamos antes el coeficiente de correlación? ¿Y por qué no deberíamos usar el coeficiente de correlación? Porque podemos usar el coeficiente de correlación, todo se arregla. ¿Cuál es el problema? El problema es que el coeficiente de correlación tiene, o sea, cuando ustedes sacan la correlación en Excel, ¿no? Entre YT y YT menos J, esto de aquí, ya la fórmula de Excel, lo que les hace es una división 1 sobre el tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? El tamaño de la muestra menos 1. Y el tamaño de la muestra cuando tú comparas T contra T menos J, no necesariamente es T. ¿Sí? Te sale T menos 1, T menos 2, dependiendo de cuánto tú estás yendo hacia atrás. Por ejemplo, si ustedes sacan la autocorrelación T menos 3, digamos, de tercer orden, si mal no me equivoco, aquí les va a salir T menos 4 en la fórmula de Excel. ¿Ya? Entonces, ese es el pequeño detalle. En Excel, ustedes no tienen una T constante, sino que la T va retrocediendo. Recuerden cómo se calcula la correlación, según el tamaño de muestra que hacemos. Ahora, este problemita desaparece o es mínimo cuando ustedes tienen muestras grandes. ¿Sí? Aquí tengo una muestra de tamaño 1000. Entonces, mientras más grande es la muestra, es menos problemático ese tema de la correlación. ¿Sí? Entonces, yo puedo darme el lujo de usar aquí coeficiente de correlación porque la muestra es muy grande. Si la muestra fuera pequeña, no puedo usar esto, sino que tendría que usar el cálculo riguroso que está hecho aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner eso como una nota. Entonces vamos a ponerle como comentario. ¿Sí? Usamos como aproximación, de hecho pongo en mayúsculas, ¿no? Aproximación, la función de correlación de Excel, porque para una muestra grande, casi genera los mismos resultados. Se, se aproxima bastante, se aproxima bastante a los mismos resultados que usando las ecuaciones, las fórmulas a rigor de Hamilton, que vimos en Hamilton, ¿no? No de sino presentadas o expuestas, porque no es que Hamilton se inventó esto, no expuestas por Hamilton. ¿Ok? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, colegas. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Bien, entonces apliquemos. Coeficiente de correlación. La 0, ¿cuál es? Es la correlación de YT contra la misma YT. Por eso es que le sale 1. Por eso sale 1. ¿Sí? Es la correlación de YT contra YT. Luego, ¿cuál sigue? Coeficiente de correlación. YT, aquí está en el orden, ¿no? Aquí está el orden, ¿no? Tomen en cuenta que aquí está el orden. Entonces, ese orden me dice que contra qué estoy comparando. Sí, por ejemplo, tomemos el 3 solo para poner un comentario. ¿Qué estoy haciendo? No, pues aquí dije comentario, disculpa. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí 3, por ejemplo? En el 3 estoy comparando YT versus YT menos 3. ¿Sí? Solo para que recordemos un poco cómo era eso, ¿no? Entonces estamos haciendo esas comparaciones. Entonces, bien, vamos. Coeficiente de correlación. Si es de orden 1, es YT contra YT menos 1. ¿Dónde está YT? YT está aquí. ¿Dónde está YT menos 1? Ustedes ya saben cómo se sacan estos retardos. Simplemente copiamos los valores un pasito más abajo. Como yo empiezo desde 2, porque en 2 está el retardo, debo tomar YT desde 2, coma, y YT menos 1 también lo tomo desde 2. ¿Ya? Entonces vean aquí. Aquí ya perdí un valor de la muestra. La muestra es 1000.
ahorita perdió un valor, bajó a 999. ¿Ya? Enter. Entonces, ¿qué sucede? Que hay ahí un ligero error, porque en realidad no debería, porque aquí la división se va a hacer para 998. Recuerden, cuando ustedes sacan la correlación siempre hacían un t-1 o n-1. ¿Sí? Cuando ustedes sacan la varianza, la relación, correlación. Entonces, en este caso, Excel lo que va a hacer es calcularles la correlación, pero dividida para 998. Entonces, entre 998 y 1000 no hay mucha diferencia. Entonces, por eso es que yo no me preocupo mucho. ¿Sí? Pero si fuera una muestra pequeña, tendríamos que usar a rigor las ecuaciones que dice Hamilton. ¿Sí? Ya. De correlación contra 2, ¿cuál sería? YT contra YT menos 2. Entonces tengo que saltarme ahora un periodo más. YT contra YT menos 2. Enter. Ya. Seguimos, ¿no? Entonces ya podemos avanzar. Coeficiente de correlación 3. YT contra YT menos 3. Se empieza desde aquí. YT contra YT menos 3. 4. Sería YT contra YT menos 4. Contra YT menos 4. Sí, recuerden, ¿no? Procuren siempre ir en el mismo nivel. YT contra YT menos 4. ¿Ya? No sé por qué se demora tanto en calcular, pero bueno. Correlación YT contra YT menos 5. YT contra YT menos 5. Y finalmente el coeficiente de correlación de YT contra YT menos 6. ¿Cuál habría que calcular? Bueno, a los que se puedan, ¿no? Todos los que se puedan. Mientras más calculen, mejor, ¿no? Aquí como estamos haciendo todo a mano, lo estoy haciendo hasta el 6, pero podríamos hacer más y de hecho los softwares automáticamente se encargarán de hacer un cálculo o tal vez te digan hasta donde quieras que saques, así que no es problema, ¿no? Listo, entonces ya tendríamos la función de autocorrelación parcial calculada de forma aproximada, ¿ya? Porque estamos usando la fórmula de Excel, cuando en realidad deberíamos usar las fórmulas que nos deja Hamilton. Pero estamos usando las fórmulas de Excel para ganar tiempo y aprovechando que la muestra es grande, o sea, una muestra 1000, que es relativamente grande. Entonces las diferencias, o sea, las muestras, o sea, lo que les digo es estas muestritas que estamos perdiendo no son muy importantes versus 1000. Pero imaginen que esto fuera 100, puede que sea más importante, ¿ya? Pero bueno, entonces esto es para ganar tiempo. Límites inferiores y superiores, estos se calculan tal como nosotros calculábamos para la autocorrelación en el MA. Entonces, ¿cómo los calculábamos? Solo les voy a recordar un poco cómo era. Bueno, para los primeros valores, simple y llanamente, se hacía la división de 2. Bueno, aquí está usándose 2, no debería usar 2, disculpen. Es 1,96, ¿no? Va a ser un poquito más preciso. Entonces aquí no debería estar 2, sino 1,96. Pues bien que casi no cambia el resultado, ¿no? Aquí también 1,96. Entonces recuerden que para los primeros dos casos, lo que ustedes tienen es el 1,96, ¿sí? Por la raíz de 1 sobre t. ¿Sí? El 1,96 por 1 sobre la raíz de 1 sobre t. ¿De dónde viene eso? Recuerden la construcción de los intervalos de confianza para el FAC. ¿Sí? Esto está aquí. O sea, todos estos pasos, ¿no? Ahí tienen para j igual 0, les quedaba 1,96 por 1 raíz de t. Para j igual 0, ¿no? Para j igual 1, lo mismo. 1,96, 1 raíz de t, que es lo que tienen aquí en estas fórmulas. ¿Qué es lo que venía después? Después recuerden que venía esta construcción de 1,96 por la raíz de 1 más 2 por ρ1 al cuadrado, que es lo que van a encontrar aquí. 2 por, entonces en vez de por sería aquí 1,96. Ya, entonces sería 1,96 por la raíz de 1 más 2 por ρ al cuadrado dividido para este contar, que es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Ya. Ya. 1,96, aquí estamos ya. Entonces esto de aquí tampoco es 2, sino 1,96. ¿Por qué quiero que quede automatizado? Porque si ustedes cambian el 1,96, se les cambia el ancho de las bandas. ¿Sí? Se les cambia el ancho de las bandas, lo cual puede ser útil
si quieren otros niveles de confianza. ¿Sí? Entonces eso puede ser útil, ¿no? Ya, entonces después, ¿cómo se construía? Venía la suma, ¿no? Después venía raíz de 1 más 2 por ρ1 al cuadrado más 2 más ρ2 al cuadrado. Sí, justo lo que ya habíamos hecho. Esto ya lo hicimos, recuerden, en su momento, ¿no? En el modelo A. El modelo cuando queremos ver el map. Un segundo. No, todo está bien. Sí, porque aquí está la división. Ya. Ah, ya, entonces voy a cambiar ya todos, ¿no? Entonces en vez de 2 solo quiero que quede 1,96. Pues si se van dando cuenta, ¿no? Cómo a medida que aumenta la predicción, el horizonte de predicción, nosotros vamos absorbiendo más autocorrelaciones. Y eso hace que el intervalo de confianza sea cada vez más grande, ¿no? El límite dice ahí inferior, que ciego, Dios mío. Disculpe. Ya, ok. Para ganar tiempo es cambiado de signo. Ya, para no perder tiempo. Esto es simétrico. Ya, listo. Ok, entonces aquí estamos con el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Es lo mismo, pero cambiado de signo nada más. Recordando esta propiedad de que para el FAC, el intervalo de confianza, las bandas, ¿sí? Las bandas para sacar estas pruebas de hipótesis van acumulando valores estimados, por eso es que van volviéndose más grandes, ¿ya? Ok, entonces esto de los límites, repito, ya lo estudiamos, así que lo voy pasando muy rápido, ¿no? Ya vimos eso. Entonces ya tendríamos nuestra gráfica para el caso de la autocorrelación. ¿Sí? Entonces aquí está, ya le hice la gráfica. Aunque me gustaría que sea algo un poquito más... A ver, no, solo quiero ponerle colores rojos, ¿no? Aquí, contorno rojo, nada más. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya la gráfica de nuestra función, ¿ya? Para el caso, ¿sí? Recuerden, esta es la autocorrelación, que esto es para más o menos identificar componente mal, ¿no? Creo que está aquí el título. Se va a encontrar el Macu, ¿no? Bien, noten esto. Ya en una serie temporal ARMA, porque esta ya combina las dos, ARIMA, la decisión ya no es fácil. Como ustedes notaron, antes, para encontrar el MA, ¿qué pasaba? Que conocía la función de autocorrelación, ya llegaba a 3 y listo, ya sé lo que está aquí diciéndome la serie. Ahora ya no. Vean ahora cómo esto se mantiene por encima de por fuera de las barras hasta 6 periodos. ¿Sí? Tomen en cuenta mucho ese detalle. Entonces, una prioridad que esto es más que un más 6. Pero nosotros sabemos que es un más 3, o sea, es un arma 3-2. O sea, de hecho, el MA es 2, porque es por construcción. O sea, nosotros construimos un arma 3-2. Entonces debería salirme 2, pero me está saliendo 6. ¿Por qué? Entonces ahí viene el tema de que el AR, recuerden, el AR domina, ¿sí? En los modelos de armas, recuerden, el AR es el componente que suele dominar. Entonces no puedo decir nada si no veo también la otra gráfica. Entonces ahora vamos a sacar la autocorrelación parcial, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sacaba la autocorrelación parcial? Los límites de la autocorrelación parcial ya saben que esos son realmente triviales porque todos son lo mismo. Es la raíz dividido para, aquí F4, es 1,96, o sea, lo que habíamos hecho la clase pasada, 1,96 por 1 sobre la raíz de t, ¿no? O sea, estamos acá, ya. Sí, o sea, simplemente los intervalos de confianza se sacaban de esta forma, ¿no? 1,96 por 1 raíz de t, o sea, son siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces ustedes ven los intervalos, van a ser siempre lo mismo, ¿no? Entonces, puedo correr 4, no sé por qué seguir moviendo. Entonces F4, no debería mover, esto es constante. Ya, y aquí es lo mismo cambiado de signo nada más. Ya. Muy bien, colegas, entonces vamos a sacar los intervalos de confianza, ya esto sabemos cómo se hace. Extraer la fórmula y en el video anterior ustedes pueden ver si quieren el detalle. Vamos a construir las funciones de autocorrelación parcial ya más rápido. Entonces para eso recuerden que nos apoyamos en un conjunto de regresiones, ¿no? Borremos nomás todo esto, no hay problema. Sí, entonces nos apoyamos en un conjunto de regresiones
para poder estimar y obtener el último término. Recuerden que lo clave es encontrar el último término, ¿no? Entonces vamos, estimación lineal. ¿Sí? La primera le vamos a hacer, o las primeras vemos así paso a paso de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el valor de y? ¿Cuál es la variable dependiente? Es yt, ¿sí? Yt. ¿Contra quién voy a correr la regresión? Contra yt-1. Nada más. Entonces la primera regresión es yt versus yt-1. ¿Quiero una constante? Sí, porque ahí está el efecto de la media. ¿Estadísticos adicionales? No. Aceptar. Listo, Excel ya me arroja esto. Si no me arrojó Excel de esta manera, probablemente les arroje solo el primer valor. O sea, tal vez solo les arroje este primer término. Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes desde ese primer término seleccionan 2 y oprimen F2, Control Shift Enter. ¿Sí? O sea, les va a salir un solo valor. Ustedes oprimen F2, Control Shift, o sea, primero, a ver, les va a salir este valor, solo este valor, ¿no? Digamos, les sale solo el 0,80. Les sale solo este valor. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Seleccionan las dos, ponen F2, Control Shift Enter y se les va a llenar. ¿Ya? Pero ya en las versiones más modernas de Excel se está llenando automático. Ya, sigamos. Estimación lineal. Vamos con la segunda regresión. Entonces, ¿cuál es la segunda regresión? Debo tomar mi variable dependiente que siempre es y, t, pero ahora va a ser contra t-1 y t-2. Entonces, yt versus los regresores son yt-1 y yt-2. Constante, sí. Otros estadísticos, no. Aceptar. Bien, entonces aquí está ya la segunda regresión. Y hagamos una última así, de esto ya solo hacemos rápido. Estimación lineal. Variable dependiente, yt. ¿Contra qué voy a hacer? Contra yt-1 hasta yt-3. Entonces sería yt. Y el conocido x, o sea, las independientes, perdón, son estas tres. Listo. Constante 1, estadístico 0. Aceptar. ¿Bien? Entonces ahí ya vamos viendo que todo está funcionando, ¿no? Entonces ya como quiero sacar esto rápido, a ver, ¿cuáles son constantes aquí? La y va a ser constante porque siempre es la misma y, ¿no? F4. También va a ser constante el de 21 porque eso representa el primer valor yt-1. ¿Sí? Veamos que es de 21. De 21 es el primer valor, si se fijan, de yt-1. ¿Ya? O sea, en pocas palabras lo que quiero es correr esta fórmula. ¿Ya? Bien. Pero no le puse constante. A ver, F4, F4, Enter. Entonces le voy a correr esta formulita de la regresión lineal. Ya, entonces, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cómo se calcula? Me están robando mi Excel, un segundo. Ya, ahí estamos. Bien, entonces quiero sacar esto. Por ejemplo, la cuarta regresión es YT contra YT-4. Entonces voy a correr a YT-4, YT, Enter. Referencia. Algo está fallando, un segundito. Quiero correr esto. A veces por querer hacer las cosas más rápido salen mal, ¿no? Probablemente eso. Si ven como Excel es bien riguroso, ¿no? O sea, tienes que hacer que cuadren exactito los datos. ¿Sí? Tienen que cuadrarte exactito los datos. Entonces ahí sí estamos comparando YT contra YT-1 hasta YT-4. Enter. Ahí ya de seleccionar. Ya se llenó la regresión 4. Vamos a ver la regresión 5. ¿Qué problema tiene la regresión 5? Ya, esto está muy acá. Entonces ahí YT contra YT-5. ¿Sí? Seguramente abajo también hay problemas de una vez. Sí. Y tienen que cuadrarme todito. Enter. Está dando lo mismo que haber hecho paso a paso. Y la última regresión, ¿sí? Es contra YT-6. Entonces YT-6 está por aquí. Listo. Y ya está. Ok. Entonces solo subo estos valores. Ya. Es lo mismo que si hubiera hecho paso a paso, ¿no? Como lo estaba mostrando. Ok, tenemos todo este panel de regresiones. Son 6 regresiones. Hagan de cuenta, ¿no? 6 regresiones que ya en los softwares se encargarán de hacer cada regresión. Entonces tú ni te enteras que se hicieron las regresiones. Pero ahora ya saben o se entiende que ustedes saben de dónde viene el cálculo. Entonces, en estas regresiones, ¿cuáles son los términos que me interesan?
los términos de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que estos son los coeficientes del último valor de cada regresión. Por ejemplo, tomemos la regresión 3. Pues, ¿cómo sería la regresión 3? El YT estimado es igual a la constante. Si tomamos la regresión 3, ¿cuál es la regresión 3? 0,63 más 0,70, ¿qué significa ese 0,70? Es el efecto que tiene YT menos 1. 0,70 YT menos 1 más 0,35 YT menos 2, ¿sí? Y menos 0,23 YT menos 3. ¿Cuál es la autocorrelación parcial? La última, ¿sí? Entonces la última está tomando el efecto de YT contra YT menos 3, dejando de lado los efectos intermedios. ¿Cuáles efectos intermedios? Los de T menos 1 y T menos 2. ¿Ok? Entonces ahí nosotros ya tenemos la posibilidad de construir la autocorrelación parcial. ¿Ya? Entonces aquí estaría función de autocorrelación parcial. ¿Cuál es? Siempre el primer término es 1. Eso ya lo sabemos. Aquí está ya la gráfica lista, ¿no? Entonces, el primer término es 1 y los otros términos vienen de estas regresiones. Y podemos correr. Listo. Muy bien, aquí tenemos ahora la función de autocorrelación parcial, pero para estimar el componente AR. Listo, entonces solo permitan que le ponga estas banditas en rojo, contorno rojo, y acá también contorno rojo. ¿Ya? Entonces ahora sí la cosa se pone fuerte. Tenemos ahora sí nuestras dos gráficas. Función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial. ¿Cómo decidir? ¿Ya? ¿Cómo decidir? Entonces aquí repito, no hagan de cuenta que YT era una serie temporal cualquiera. Le hicimos ARMA 3.2 para que nosotros sepamos que es ARMA 3.2 y empezar a hacer unos movimientos aquí para ver qué pasa en los ARMA y empezar a sacar algunas conclusiones. Pero en realidad solo tendrían estas gráficas. O sea, tú usas un software, te arroja los resultados, te bota estas gráficas. Dependiendo del software, te sacará las bandas crecientes y no te sacará las bandas 1 sobre raíz de t. ¿Sí? Sería mejor que te saque las bandas crecientes. Bien, viendo esto, ¿qué vemos? Así, ¿qué conclusiones vemos? Ya, aquí yo ya les dejé señalando que la 0 no juega, porque el 0 solo me da un valor referencial. Pero veamos qué tenemos aquí. La práctica es preferible empezar viendo el FACP. Entonces anotémoslo aquí. Es preferible empezar revisando. Es preferible empezar revisando la función de autocorrelación parcial porque usualmente puede ser que domine el componente AR, ¿sí? Puede ser que domine el componente ARP en la serie temporal. Ok, entonces cuando ustedes están trabajando con la serie temporal y quieren saber, bueno, cuál mismo es, sería bueno que empiecen con el AR, con la FACP, que sale para estimar el componente AR, ¿sí? Entonces, viendo la FACP, ¿qué es lo que vemos? Se va una barrita por encima de las bandas, dos barritas, tres barritas, pero noten esto, también se mueve también supera las 5 y las 6, ¿sí? Entonces aquí venía lo que les decía, toca tener criterio. Entonces, veo que apenas se salen de las bandas, es muy probable que esa pequeña salida se deba a error aleatorio, ruido blanco. Entonces, ¿hasta dónde me quedaría? Según mi intuición, me quedaría con las tres primeras. Entonces, probablemente esto es un AR3, ¿sí? Esto es un AR3 probablemente. Entonces ahí nos nace la cuestión. Ya, parece ser que está dominando el componente AR. ¿Qué está pasando con el componente MA? ¿Sí? Entonces yo les dejé aquí una notita porque ya esto ya obviamente ya lo calculé. Entonces notar que la persistencia en las autocorrelaciones, o sea, estas son las FAC, ¿sí? Puede deberse a que hay un efecto propagación por la correlación
que poseen las tres primeras observaciones. ¿A qué se refiere esto? Vean. Sucede que la FACP, ¿qué me está diciendo? La FACP me está diciendo, hay un vínculo. A ver, de hecho, bueno, a ver, ¿qué vínculo hay aquí? YT me dicen que está vinculado, ¿sí? Vinculado, o bueno, no sé, vinculado. Voy a poner una flechita así ya, pues sí que está vinculado con YT-1, YT con YT-2 y con YT-3, que es esa ya. Bueno, disculpen, ¿ya? YT contra YT-3, ¿sí? O sea, eso me está diciendo la función de autocorrelación parcial. Mi serie muestra un vínculo de YT directamente contra YT-1, YT directamente contra YT-2 y YT directamente contra YT-3, olvidándome los efectos intermedios. Ya desde el YT-4 no es tan creíble y estos probablemente son errores aleatorios. Bueno, no probablemente, sabemos que son errores aleatorios. ¿Por qué sabemos? Porque la serie es ARMAP 3.2, o sea, ya sabemos. Pero si era una serie temporal de verdad, o sea, ya sin, no simulada, ya no hubiéramos sabido. Entonces ahí era nuestro criterio. Ahí era nuestro criterio que decía, tal vez esto es error aleatorio. Vean cómo el 5 incluso se sale más o menos, ¿no? Entonces dice, tal vez es error aleatorio y por parsimonia me voy a quedar mejor con estos tres, que estos están claritos. ¿Sí? Por parsimonia. Siempre preferimos el modelo más pequeño. Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, colegas? Que si hay un efecto de YT contra YT-1 y de YT contra YT-2 y de YT contra YT-3, esto puede provocar que en la serie surja una correlación persistente. ¿Qué quiero decir con esto? Que YT puede estar siendo afectado por YT-1 y a la vez por YT-2 por YT-3. ¿Qué pasa si después yo analizo YT-1? YT-1, ¿por quiénes va a estar afectado? Por YT-1 contra YT-2, YT-1 contra YT-3 y YT-1 contra YT-4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pongamos esto en orden ya para que no se vea tan. YT-1, YT-2, YT-3. Entonces, ¿qué estoy diciéndoles, colegas? Nada más les estoy diciendo que si la serie es estacionaria, ¿sí? No importa en cuál T midan esto. Lo importante es que esto va a ser estable en el tiempo. Por tanto, si es estacionaria, ustedes bien pueden tomar como referencia T o T-1, o T-2, o T-3. O sea, hay un patrón que le está jalando a la autocorrelación. Entonces, la parcial tiene la ventaja, y por eso es que empezamos con la parcial, tiene la ventaja de que elimina efectos intermedios. La FAC no. La FAC tiene metida efectos intermedios. Entonces, los efectos intermedios del AR, ¿sí? Puede haber efectos intermedios causados por el AR. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ven clarito, o sea, YT está siendo afectada por YT-1, por YT-2, por YT-3. Pero YT-1 es afectada, sobre todo vean que hay un cruce, ¿no? 2, 3 que afectan a YT, es el 2, 3 que afecta a YT-1. Entonces, ¿qué sucede? Que el YT-1 está arrastrando correlación que también es o está vinculada con YT. Entonces, YT va a estar vinculada con YT-1. Y así, o sea, así se ven que generamos un efecto en cadena medio complejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, colegas. Tranquilamente puede pasar eso. Entonces, anotamos también esto, ¿no? Entonces, anotemos la FAC, la función de autocorrelación, que ayuda a identificar, ¿sí? La FAC que ayuda a identificar el componente MA, Q, ¿sí? La FAC que ayuda a identificar el componente MAQ puede, al recoger, o si quieren así, ¿no? Al recoger una correlación acumulada, al recoger, a ver, no recuerdo, me gusta así, vamos así, al no eliminar los efectos intermedios, ¿sí? Al no eliminar los efectos intermedios, entre paréntesis, eso lo hace la FACP, ¿sí? O sea, eso lo hace la FACP. Entonces, la FAC, que ayuda a identificar el componente MAQ al no eliminar los efectos intermedios, puede ser o puede arrastrar
pongámoslo así, puede arrastrar correlación proveniente del ARP. Ya, este es otro detalle que a veces la gente, si solo se memoriza cómo usar FAC y FACP, no da cuenta. Entonces te sale algo así y dices, ¿qué es esto? Un AR6, perdón, un más 6. Que tú dices, esto se sale 6 y capaz que se decía más, salía más. Pero no, ese es el tema, colegas. Se está arrastrando correlación, o sea, parece ser que el componente AR le está dominando al componente MA. ¿Ya? Aprovechando que nosotros tenemos la serie, sí, aquí está la serie, o sea, aquí está el ARMA 32. ¿Qué pasaría si el componente AR tuviera coeficientes bien pequeñitos? ¿Ya? Pongamos, por ejemplo, que esto es 0,02, 0,03 y 0,02. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vean que ahorita al AR le estamos haciendo que tenga un peso bien pequeñito, porque los phi ahora son mucho más chiquitos. ¿Qué pasa con nuestras funciones? Miren esto. Seguimos encontrando el patrón 3, o sea, el AR sigue siendo hasta 3, aunque ahora por efectos aleatorios, el 4, el 5 y el 6 podrían hacernos dudar, ¿no? O sea, decimos, chuta, el 4 también se sale de la banda y el 5 y el 6. Criterio, esto tal vez es ruido aleatorio, porque es muy pequeña la salida, es un ruido aleatorio. Me quedo con el 3. Pero vean cómo es esto de engañoso, porque ahora el 2 también es bien pequeño, pero me quedo con el 3, ¿ya? Entonces vean aquí también, si uno dice, ah, por parsimonia cojo el 1. Sí, pero el 3 es demasiado grande. Entonces, si bien por parsimonia cogería el 1, pero el 3 es muy grande, entonces me quedo con el 3. O podría estimar dos, un AR1 y un AR3. ¿Sí? O sea, cogería el AR1 y el AR3 porque ambos son relativamente grandes. El 2 no es confiable, pero bueno, ¿ya? Entonces, si ven que estoy desengañoso. Pero vamos al otro lado, la FAC. Vean lo que pasó ahora con la FAC. Uno, 2, murió. Este es un arma 3-2, ¿no? Al ser un arma 3-2, saben que el MA es componente 2, ¿sí? O sea, el MA es 2. ¿Qué es lo que vemos aquí? MA es 1 y 2. Justo lo que les decía. Cuando el arma es más pequeño, cuando el arma tiene menos peso, es más fácil de encontrar el componente MA, ¿sí? Cuando el arma tiene menos peso, es más fácil de encontrar el componente MA. Entonces, todo lo que decimos aquí se puede escribir de otra manera cuando los coeficientes del ARP, ¿a qué nos referimos con los coeficientes del ARP? Φ1, Φ2, hasta Φp, ¿ya? Son muy bajos o son bajos, coma, el componente MA es más fácil de identificar. Es más fácil de identificar en la FAC, en la función de autocorrelación, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esto, es obvio, o sea, le estamos dando un peso muy pequeñito al arma, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si al MA también le damos pesos pequeños? 0,05, 0,05. ¿Ya? Entonces, si vemos, ahí en cambio, vean esto. Tanto el AR como el MA tienen pesos muy pequeñitos, tan pequeños que según estas funciones, si yo veo esto, lo más seguro es que yo dijera, esto es ruido blanco, ¿sí? Esto es ruido blanco, ¿por qué? Porque resulta ser que tanto los phi como los tetas son bajísimos. ¿Qué es lo que va a dominar? El ruido blanco. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Que ninguna serie muestra, o sea, todas se quedan en cero, ¿no? O sea, cero es el único valor que sale de las bandas por obvias razones. Entonces ustedes dicen ruido blanco. Sí, de hecho, esta es la gráfica de un ruido blanco. ¿Sí? Cuando el FAC y el FAC-P te da todito, todito dentro de las bandas, ruido blanco. ¿Ya? De hecho, anotemos eso. Cuando la FAC y la FAC-P no tiene ningún valor que salga de las bandas, no tiene ningún valor que, entre comillas, se salga de las bandas.
Ya sabemos qué significa eso en rigor, ¿no? Porque esto suena horrible. ¿Qué significa se salga de las bandas? Em, Rechace la hipótesis nula o las hipótesis nulas. Ya saben eso. Rechace las hipótesis nulas. ¿Cuáles hipótesis nulas? Las que hemos visto hace un rato, ¿no? Estas hipótesis nulas de aquí, ¿no? O sea, obvio, si ninguno se sale de las bandas, nadie está rechazando las hipótesis nulas, ¿sí? Entonces, en ese caso bien raro, bueno, no tan raro, ¿sí? Entonces, cuando las FAC y la FACP no tienen ningún valor que se salga de las bandas, la serie temporal se aproxima a un ruido blanco. Se aproxima a un ruido blanco, ¿ya? Pero no es ruido blanco. En rigor es ARMA 3.2. Y ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que los componentes AR y MA son tan débiles que no logramos identificarlos. Pesa más la aleatoriedad. O sea, el patrón de la aleatoriedad del ruido blanco es más fuerte que cualquiera de los elementos AR o MA. ¿Sí? Entonces, para que vean que estos no son gráficos definitivos, ¿no? O sea, toca ir entendiendo todo lo que está detrás. ¿Ya? Por eso es que a veces cuando yo veo que hay gente que hace series temporales, saca el FAQ y el FAQP, esto en el software te sale unos minutitos. Todo lo que hemos hecho se va a reducir, ya van a ver que se reduce. Hasta pena da un poco cuando ve cuando se reduce todo. Pero si uno no tiene el criterio y no ha visto la teoría, ¿qué pasa? Ah, esto es un arma, ¿qué es? AR3 más 6. Y está mal. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto ya nos hace entender. El AR es el que domina. ¿Por qué? Porque el Ma está compuesto de ruidos blancos. Sí, está compuesto de ruidos blancos que usualmente son ruidos blancos que no aportan nada a la media incluso. ¿Se acuerdan, no? La esperanza de todo esto se hace cero. Y son ruidos blancos que no están correlacionados, no aportan mucho a la correlación. En cambio, Yete sí aporta, ¿no? ¿Ya? Ok, listo. Entonces ya tenemos esas observaciones. Entonces ahora la pregunta es, ok, ¿cómo recupero el Ma en estas circunstancias? Porque claro, si yo tengo buena suerte, el AR no es muy grande, entonces ya recupero el MA. Pero esto de que el AR no sea muy grande ya nos puede dar una pista, colegas. ¿Cómo podemos recuperar el MA? En este caso, no hay problema, ¿no? O sea, si es que el AR es pequeño, sabemos que recuperamos el MA. Pero si el AR es grande, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que haríamos intuitivamente es qué cosa. Si yo quiero recuperar esto, debería yo analizar una serie temporal AR. ¿A qué me refiero? Tratemos ahora de construir. Aquí está el arma 3.2, ¿no? Construyamos solo el AR. ¿Sí? Entonces vamos a construir una serie que le vamos a llamar X, una serie artificial X. Entonces digamos que X es solamente el AR3. ¿Ya? Entonces X es solo el AR3 que acabamos de encontrar. ¿Sí? ¿Cómo sería la construcción de ese AR3? En estricto rigor, obviamente, tú querías usar un software y pedirle al software que nos saque un AR3. Pero nosotros conocemos cuál es el AR, entonces aprovechemos que sabemos los datos, ¿no? Entonces, un segundo, les pongo esto. Por cierto, aquí les puse un enlace a una paginita de la Universidad de Duke, Estados Unidos. Ahí hay una guía muy interesante de cómo estimar modelos ARMA. Está en inglés, no disculparán, pero le dejé porque puede ser útil. De hecho, la observación que está aquí la saqué de ahí, porque verán, Hamilton no hace estas observaciones. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí viene de otros lados, ¿no? O sea, todas estas observaciones que estamos haciendo no están en Hamilton. Hamilton ya se acabó el capítulo 4 con lo último que hicimos. Ok, entonces, verán, saquemos ahora solamente el componente AR3. ¿Ya? ¿Cómo sería sacar el componente AR3? Claro, en el mundo real no podríamos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer porque lo conocemos. O sea, ¿cuál sería el AR3? Sería todos los componentes que no tengan nada que ver con ruidos blancos. O sea, sería esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? F11, que es la constante, F12, que es el Fi1, el F13, que es el Fi2, y F14, que es el Fi3, Enter. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, y estos primeros valores no los conocemos, ¿no? Entonces tendríamos que poner algo ahí porque no los puedes dejar aquí, esto de acá no está, no es ahí. Es contra X, ¿no? O sea, es como que ahorita tú estás simulando el AR3, pero de X.
Ya, entonces ahí estamos. Ya. Vamos a empezar asumiendo que esto es R. Decimos, no tengo ni idea cuáles son los primeros valores. Ya. Entonces ahí está un A3. Entonces, ¿cuál es el A3? Es la constante F11 por cada coeficiente multiplicado por los valores pasados de X. Y un ruido blanco. ¿Ya? Y un ruido blanco. Es más, si quisiéramos, podríamos nosotros hacer otro ruido blanco. ¿Ya? Porque uno dijera, ¿por qué estoy usando el ruido blanco que se supone no conozco? Entonces, ya, no hay problema. Como es ruido blanco, entonces aquí yo podría poner otro ruido blanco. Pero este ruido blanco que sea para X. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo se hace el ruido blanco. Entonces, inversa, normal, probabilidad es aleatorio, media cero, desviación estándar. Ese es el chiste. El desviación estándar sería sigma. Tengo ruido blanco. Entonces, en realidad, este modelito AR debería depender de un nuevo ruido blanco. ¿Ya? Es un poco arriesgado, ¿no? Porque estamos haciendo que el AR dependa de un ruido blanco distinto al de la serie original. ¿Ya? Entonces, corremos esto. Ya. ¿Qué tengo yo en esta nueva serie, colegas? La serie que estoy construyendo ahorita es solo el componente AR. ¿Sí? Estoy extrayendo solo el componente AR de la serie. ¿Ya? Incluso lo estoy simulando con un ruido blanco totalmente distinto al ruido blanco de la serie original, LT, ¿sí? El epsilon T. Entonces, ¿cuál es, según esta nueva lógica, lo que yo debo analizar? ¿Ya? Entonces, imaginen, aquí está XT, que es el AR3, ¿sí? El AR3 lo podemos construir para cualquier serie, porque ¿qué es el AR3? No es más que toma tú los coeficientes de estos de aquí y agrega el ruido blanco, ¿sí? O sea, el A3 es coger y borrar esto, nada más, ¿sí? Entonces eso es todo. Y usar un nuevo ruido blanco, ¿no? Porque obviamente, en teoría, se supondría que tú no tienes este ruido blanco, no lo conoces, tú solo tienes Y. ¿Qué podemos hacer luego, colegas? Luego podemos restar YT menos XT. ¿Esto qué me va a quedar? Entonces, vamos a ver. Obviamente que los primeros van a quedar uno, ¿ya? Por eso es importantísimo tener muestras largas, ¿no? Porque los primeros valores siempre son valores medio que basura. Pero ya desde los segundo, tercer, desde el cuarto, quinto valor, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te dice la intuición? A ver, si YT, si YT es el arma, ¿sí? O sea, si YT es el arma, a ver, no, no, aquí mismo. Si YT es el arma PQ, y XT es el ARP, entonces, si tú le estás quitando a la serie T este elemento AR, aspiras a que solo te quede el componente MA. ¿Sí? Entonces, como que un intento de tener una serie que solo tenga media móvil. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de volver a sacar la función de autocorrelación, pero ahora de esta nueva serie. Bueno, no de la nueva serie, sino de la resta, ¿no? Si quieren, llamemos de Z a esta serie. Z, T. Entonces, si tú sacas ZT, ¿qué esperas que sea ZT? Entonces, si sacas ZT, que sería X, maldición, disculpen, X, disculpen, YT menos XT, ¿ya? Entonces, si tú sacas esto, esta resta, aspiras, ¿sí? Aspiras a que te quede más o menos el componente más. Entonces, tú ahora analizaríamos solamente ZT, ¿sí? ZT, que es la resta de estos dos. Veamos, veamos si funciona, ¿no? Veamos qué nos da. Entonces, para la ZT, podríamos volver a calcular solamente la función de autocorrelación. Podríamos sacar las dos si quisiéramos. Podríamos sacar las dos si quisiéramos. Ok, a ver, ¿en dónde voy a sacar eso? Esto es de la serie original, ¿no? Todo lo que está aquí. Esto es de la serie original. Ya, entonces saquemos para la... Esto es para YT, ¿no? Esto es para YT. Ya, luego
Alguien nos ayudará arreglando esta plantilla, no disculparán el desorden. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero para ZT. De hecho, voy a copiar todito esto. Con regresión y todo. Vamos. Control C. Control V. Ya, entonces para ZT. Muy bien. Para ZT, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a borrar todito, ¿ya? Todo esto. Ya, estos intervalos son siempre constantes, no es problema. Los otros intervalos, déjenme ver si estaban como fórmulas. Ya, entonces voy a borrar solo estos de aquí. Después vemos si es que los intervalos hay que arreglarlos. Y las regresiones igual habría que borrar todito. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Lo que vamos a hacer es ahora el análisis ya no de Y, sino de Z. Esta Z que es la Y original, quitado el factor AR. ¿Sí? O sea, es esta serie quitado este factor AR3 que encontramos. ¿Sí? Este factor 3 este AR3 que estimamos. Con la esperanza de recuperar ahora el componente MA. Entonces veamos qué pasa, ¿no? Bien, entonces, para XT. Ya, entonces, ¿qué habría que hacer? Función de autocorrelación. Ya sabemos que esto es... este es 1, ya ni para que perder tiempo. Ya, vamos desde el 2, desde el siguiente. Coeficiente de correlación. Ya, si está aquí el 1 es YT contra YT menos 1. Pero bueno, no es Y. Es ZT contra ZT menos 1. Entonces necesito los retardos de Z. ¿Cuántos retardos? 6 también. Entonces sería... A ver, voy a copiarme los que tengo aquí. Los títulos. Y solo les voy a poner Z. Control V. Entonces en vez de Y, tendríamos Z, ¿no? ZT-1, ZT-2, ZT-3, ZT-4, ZT-5 y ZT-6. Ya. Y entonces ya saben cómo es la lógica de los retardos. Simplemente le vas retrocediendo un pasito, un pasito, un pasito, pasito y un pasito. Ya, o sea, estoy apurado. Entonces, y corremos, ¿no? Correr, correr. Si es que los gráficos de arriba se mueven, ¿no? O van cambiando, y es por la aleatoriedad, ¿no? O sea, la aleatoriedad siempre te hace que esto cambie. Ya en el mundo real no van a cambiar porque es solo una serie, ¿no? Pero aquí le estamos poniendo lo aleatorio para que se siente ese efecto de la aleatoriedad. Ya. Vean aquí, por ejemplo. Aquí otra vez, este 5 parece que fuera, ¿no? Pero sabemos que es por la aleatoriedad, porque por construcción nuestro modelo es A3. ¿Ya? Pero si ven que aquí el 5 ya te haría dudar, ¿no? O sea, dices, chuta, será R5. Como se sale muy poquito de la banda, es mejor asumir que es error. De hecho, hemos dicho eso aquí, déjenme ver, porque si no, para anotar también esa observación. Un segundo. A ver, ya es preferible pensar revisando ya la facta. Ya. Eh, Aquí tener criterio para escoger, tener criterio para analizar FAC y FACP, ¿sí? Pues a veces la aleatoriedad puede provocar que, pongamos entre comillas, las bandas se salgan, las barras se salgan de las bandas. ¿Ya? Los valores, ¿ya? Los valores se salgan de las bandas, eso mejor. Que las estimaciones se salgan de las bandas, ¿sí? O sea, rechazar, salga de las bandas por error aleatorio, ¿sí? O sea, no es que realmente, sino es por un error aleatorio. O sea, podemos rechazar erróneamente la hipótesis nula, ¿sí? Podemos rechazar erróneamente la hipótesis nula. Si ustedes recuerdan en sus clases de estadística, esto tenía un nombre, ¿sí? O sea, ¿cómo se le llama al error en el cual se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera? ¿Sí? Rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Porque eso es lo que estábamos diciendo, ¿no?
O sea, si ustedes rechazan la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿qué significaría? Por ejemplo, aquí, es real que esto es R3, o sea, es real, es por construcción, o sea, no hay más, es por construcción. Pero, pero la aleatoriedad podría hacernos escoger un R5, que es un error. Entonces, recuerden, colegas, que ese es lo que se suele conocer como un error tipo 1. ¿Sí? Entonces, este es un error tipo 1. Error tipo 1. ¿Ok? Entonces, podríamos caer en un error tipo 1 por la aleatoriedad. Entonces, hay que tener criterio, ¿no? Hay que tener full criterio. Listo. Sigamos. Entonces, ahora sí. Tenemos aquí todos estos zetas, desde el z t menos t, t menos 1 y etcétera. Entonces ya podemos sacar nuestros cálculos de los coeficientes de correlación. Voy a quitar comentarios porque aquí va a haber confusiones. Eliminar comentario. Y creo que no hay más, ¿no? No, ya. Listo, entonces vamos. Entonces sería el coeficiente de correlación de ZT contra ZT menos 1. ZT contra ZT menos 1. Ya. Voy a copiar esta fórmula y voy a pegar aquí para solamente cambiar los valores. ZT, luego sería contra ZT menos 2. Luego sería ZT contra ZT menos 3. ZT, 1, 2, contra ZT menos 3, está por aquí, 1 y 2, Enter. Luego Z4, sería, perdón, luego 4, no, sería ZT contra ZT menos 4. ¿Dónde está ZT menos 4? Aquí está, entonces tengo que bajar 3 pasos. 2, 3, 1, 2, 3, listo. Z5, perdón, orden 5 sería ZT contra ZT menos 5. ¿Dónde está T menos 5? Aquí está. Ya, entonces sería contra ZT menos 5. Retrocedo 4. Bajo 4. 4. Y también bajo 4 aquí. 1, 2, 3 y 4. Listo. Y finalmente, el último caso sería ZT menos 6 contra ZT. A ver, T menos 6 está por acá. Entonces movamos ZT. No veo. Eso es. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, enter. Bien, tengo las funciones de autocorrelación. Esta vez hemos sacado las funciones de autocorrelación para Z, ¿no? Para Z. Veamos qué nos sale. Y aquí ustedes van a notar una cosa un poquito peculiar, ¿no? ¿Qué nos va a salir? Ya. Bien, tenemos ahora estos valores, ¿no? Sí. Entonces ya más o menos pueden intuir qué es lo que está pasando. Vean esto, ¿no? Puede pasar, y de hecho pasa, ¿no? Que el componente AR sea tan fuerte que se sigue jalando la autocorrelación, ¿no? Veamos. Ok, entonces ya tengo esto. Vamos con los coeficientes. Está todo calculado aquí, ¿no? Sí, sí, ya. Entonces vamos con los coeficientes, ¿no? Entonces esto de aquí es la de 91, contar, eso no se mueve. Ya, desde aquí. Me parece que está bien hecha la... Sí, parece que está bien, ya. Entonces podemos coger estas banditas. Toc. A ver, un segundo. Diseño, cambio gráfico. Combinado. Línea y línea. Aceptar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, colegas? Vemos que es tan fuerte el peso del AR que todavía no logramos recuperar el componente MA, pese a que ya hicimos un intento de restarle, ¿no? A este término, ¿no? X, este término, perdón, YT, le hemos restado XT, ¿no? ¿Sí? Le hemos restado XT y todavía persiste la estructura, ¿ya? Bajémosle no mucho el AR, bajémosle a la mitad, digamos, en cada término, 0,1, 0,15, 0,1, ¿ya? Veamos qué aparece. Ya vean aquí, por ejemplo, el mapa podríamos decir, vean esto, ¿no?
Aquí uno podría pensar que es un MA 4. ¿Sí? Podríamos pensar que es un MA 4. Sí, persiste bastante, ¿no? Mm, Toca analizar mejor este Z porque está persistiendo mucho, colegas. A ver, un segundo. Déjenme hacer una pequeña vuelta aquí. Ya, voy a copiar un ratito esto como valores. A ver, ¿cuál es? Un segundo, ya. Voy a copiar esto como valores. Voy a dejar aquí. Un segundito. Entonces, lo que ustedes pueden notar es que la persistencia del AR es muy fuerte, ¿no? O sea, es lo que nos está diciendo en esencia todos estos cálculos. Déjenme ver qué pasa si no. Un segundo. Sí, persiste. Wow, muy persistente esta vaina. Bueno, tengo que hacer algunas revisiones, colegas, ¿ya? Pero bueno, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Entonces, este ZT nos está diciendo que es bien persistente el efecto del componente AR, ¿no? En fin, pero no hay problema, no hay problema. Entonces, control Z, control Z. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer, colegas? Nos quedaría por hacer probar algunos modelos, ¿sí? Nos quedaría por hacer probar algunos modelos. Vamos otra vez 0,2, 0,3, 0,2, ¿sí? Nos tocaría nuevamente probar algunos modelos y tratar de empezar a identificar entre esos modelos cuál es el más eficiente, o sea, cuál nos genera menos problemas de varianza, ¿sí? Cuáles son los que nos generan menos problemas de varianza. En fin, ¿ya? Entonces, conclusión. Ya sabemos cómo sacar la FAC y la FACP de una serie temporal. Ya sabemos nosotros cómo podemos también guiarnos, o sea, nos guiamos siempre primero por el componente AR, sobre todo cuando tenemos estos casos, ¿sí? Y sabemos también que el AR, si es muy fuerte, puede dominar a la serie, incluso pese a que hagamos, por ejemplo, una resta o tratemos solamente de recuperar un término, ¿no? Del AR, ¿ya? Vamos a hacer un último intento a ver si cogiendo el error aleatorio original nos mejora un poco los resultados. Veamos tal vez ahí. No creo. No, es bien persistente. Entonces eso también nos queda como lección, o sea que la persistencia del AR puede durar bastante, ¿sí? Entonces, ante eso, ¿qué nos queda? Como les digo, empezar a probar modelos. Pero obligatoriamente el MA tiene un peso. O sea, eso es obligado, ¿no? Obligatoriamente el MA tiene un peso. Ok, entonces, con eso, colegas, y recordándoles también el tema del criterio, porque ahí pueden ver que otra vez leo un 5 como posible AR, cosa que no es cierta. Podemos ya sacar algunas conclusiones, ¿no? Conclusiones importantes, colegas. Cuando estamos trabajando con modelos ARMA, nunca confiarnos, ¿sí? Nunca confiarnos de solamente las gráficas. Siempre viene la parte teórica también. Asimismo, no confiarnos en que únicamente nuestro modelito em, se nos va a dar de golpe, ¿no? O sea, tenemos que hacer pruebas, tenemos que estar restando, sumando variables. O sea, tratemos de que la teoría que estamos aprendiendo nos ayude a empezar a hacer un poco de sentido de los resultados, ¿no? Ok, ya, ahora verán, no puedo avanzar más adelante en esto porque uno dijera, bueno, entonces, ¿cómo recupero el MA? Porque tenemos que discutir mejor el tema de la estacionariedad, ¿sí? O sea, el tema de la estacionariedad me va a ayudar un poco a explicar mejor cómo recupero este componente MA, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos un componente AR muy persistente. Ya saben qué significa muy persistente, o sea, valores muy altos versus el MA, ¿sí? Versus el MA. Veamos si con 0,75 en el MA tenemos un poco de mejoría. Mm, Vean esto. Esto es interesante también. Casi se me pasa. En cambio, si el MA es muy alto, o sea, si el MA empieza a ser el que domina, ahí lo que empieza a pasar es que se distorsiona el AR. Sí, si vieron, ahorita le subimos al MA en cambio. Pues cuando le subimos al MA, eso te empieza a distorsionar. Y aquí tú dirías, ¿qué es esto? ¿Un AR6? ¿AR4 o AR3? O sea, siguen viendo que el AR3 está entre las posibilidades, pero ya te empieza a aparecer el AR4 y el AR6. ¿Por qué? Cuando el MA pesa demasiado,
el AR empieza a distorsionarse, la FACP, ¿ya? Entonces eso también me estaba olvidando, ¿no? Disculpe, voy a anotarlo también. Es algo parecido a lo que nosotros teníamos con esto, ¿no? Entonces, en vez de cuando los coeficientes del AR, ahora diríamos cuando los coeficientes del MA. Cuando los coeficientes del MA Q, en este caso que son teta 1, teta 2, hasta teta Q, ¿sí? Son muy altos. ¿Cómo lo pusimos arriba? Son bajos. A ver, son muy altos. Pongamos, cuando los coeficientes del MA Q son muy altos, coma, se empieza a distorsionar, se empieza a, entre comillas, distorsionar la FACP y se vuelve más difícil identificar. Se vuelve más difícil identificar el ARP. ¿Sí? Bueno, que es justo lo que estamos viendo ahorita, que esa es otra conclusión, que tampoco está en Hamilton, pero ahorita que nos salió, me acordé y mejor la ponemos. Entonces, colegas, esto nos llama a ser bien cautelosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es tener un AR con un MA que pese no mucho, 0.2, digamos, 0.2, tal vez menos incluso, 0.1, menos todavía, 0.05 mismo, 0.05. Ya. Entonces, bueno, digamos que cada vez se vuelve más fácil identificar el AR. El MA si está bien, o sea, es un, como que se dice, economía, un trade-off, ¿no? O sea, el MA o el AR, ¿cuál quieres recuperar más? Pero denle siempre prioridad al AR, ¿sí? Denle siempre prioridad al AR. Ok, colegas, entonces, como les digo, pasemos ahora, bueno, copiemos esto para que nos quede como de en nuestros apuntes, ¿no? 0,2, 0,2. Ya, ahí puede ser. Noten esto, verán, aquí hay un patrón interesante, ¿no? Si notan que los tres primeros como que sobresalen, ¿no? Como que sobresalen, pero igual, esto ya es ojímetro. Sí, esto ya es ojímetro. El que realmente manda es aquí el AR. Pero ven esto, ¿no? Este es un caso interesante que acaba de salir, no sé, en lo aleatorio. Así como está, esto parece AR2. Sí, porque aquí ven que está el 1, el 2, el 3 ya no salió, y el 4, 5, bueno, si quisiéramos podríamos decir que es AR4 también, pero está como que muy poco lo que se sale, ¿no? Entonces vean en este caso, la aleatoriedad aquí nos hace pensar que es un AR2. Entonces, sí se dan cuenta, colegas, que este método de las funciones de autocorrelación depende muchísimo de la aleatoriedad, depende muchísimo de los AR y los MA, o sea, depende de todo, ¿sí? De hecho, una recomendación es que siempre tengan a mano esta plantilla cuando ya hagamos los modelos en la práctica, porque les va a recordar que no es tan sencillo. O sea, no es, ay, esto es un arma 3, no, no, es más complejo, ¿sí? Entonces me voy a llevar este caso, que es el que nosotros sacamos. Voy a juntarle dos gráficas, ¿sí? Ya. Pero es que a veces la gente cuando estudia econometría conmigo no queda muy encantada porque yo más bien les desencanto. O sea, yo les muestro más que las posibilidades, las dificultades. Pero es así, o sea, esa es la econometría, colega. ¿Sabes? La econometría no sale como uno quiere, sino que sale como hay, como está, como nos da los datos. Y la aleatoriedad puede tener efectos mucho más importantes de los que asumimos a priori, ¿sí? Pero es para que no se dejen timar, ¿sí? Entonces, con esto, ¿cuál es la conclusión? Primero, lo que decíamos, ¿no? Aquí tenemos ejemplo para ejemplo. Esto era un ejemplo para... Esto era un arma 3-2. Arma 3-2. ¿Ya? Entonces aquí notemos, notar que el peso del AR P, ¿sí? Provoca que, provoca dos cosas. Provoca que sea fácilmente visible, entre comillas, no fácil, porque esto no tiene nada de fácil. Fácilmente visible en la FACP, pero se arrastra correlación
en la FAC y se dificulta la identificación del MA. La identificación del MAQ. ¿Ya? Esa es una cosa que sale de este ejemplo. Y una observación general, colegas, ¿sí? La observación general es no existe. Sí, esto hay que dejarlo súper claro. No existe el modelo ARMA. El modelo ARMA. Sí, o sea, es muy difícil o de hecho es casi imposible llegar al modelo ARMA. Sí, es casi imposible. ¿Qué es lo que hay? Lo que existe son candidatos. Lo que existe es un grupo, un conjunto de candidatos, un conjunto de modelos aproximados que sirven de candidatos, ¿sí? Que sirven de candidatos para estimar la serie o para aproximarse a la serie. No, ya está aproximarse, para estimar la serie. ¿Sí? Esta es otra conclusión importante. Entonces, cuando ustedes están haciendo modelos ARMA, colegas, no hay el modelo ARMA. Sí, no es que ustedes llegan al modelo. Como ustedes pueden ver, sale un poco más, sale un poco menos. O sea, siempre lo que van a tener es un candidatos, grupos de modelos. Y en esos grupos de modelos, ustedes tienen que más o menos discernir cuál hace más sentido. ¿Sí? Entonces eso es un tema clave. O sea, esto ya viene un poco con la práctica, viene también un poco con los objetivos. Recuerden la parsimonia, siempre modelos más pequeños. Y digamos, si no logran recuperar el componente MA por esta peculiaridad, siempre es mejor recuperar el AR. ¿Sí? O sea, es siempre más importante recuperar el AR. Pero ya vieron que si el AR no pesa mucho, se puede recuperar vuelta al mano. 002, 003, 002. Ahí en cambio ustedes recuperarían el componente MA y de paso el AR también. ¿Sí? Entonces este sería el mundo ideal. Entonces, ¿cuál es el mundo ideal? El mundo ideal es con un AR pequeño y un MA relativamente grande. ¿Sí? Entonces ese es el mundo ideal, porque en este mundo ustedes recuperan todo. ¿Sí? Entonces esa sería nuestra otra observación. En un mundo ideal, que casi nunca pasa, pero bueno, vale anotarlo, ¿no? En un mundo ideal, entre comillas, el ARP pesa poco, entre comillas, ya sabes qué significa, o sea, fees bajos, ¿no? Fees bajo. Y el MA tiene un peso medio, digamos, entre comillas, ¿no? Peso medio. O sea, tetas medios, o sea, no tan bajos, ¿no? Entonces, en ese caso, que es el mundo ideal, ¿qué es lo que te sale? En este mundo ideal te sale esta gráfica preciosa. Esta es preciosa, esta gráfica. Casi nunca sale así, pero como estamos simulando, haciendo simulaciones, por eso es que podemos darnos el lujo de sacar el caso ideal, ¿no? Casi nunca sale. O sea, este es el caso ideal. Entonces, en ese caso te queda clarito cuál es el AR y cuál es el MA. El libro de Hamilton es una joya en esto porque te pone solo el caso ideal, ¿no? Y para mostrarte como que esto fuera tan lindo, ¿no? Entonces aquí está el caso ideal. En este caso ideal, ¿qué es lo que vemos, colegas? Y con esto ya vamos cerrando la clase. Vemos en este mundo ideal que la FAC me da ¿cuántos valores? Me da dos valores importantes. Y en cambio la FAC-P me da tres valores relevantes. Entonces en este mundo ideal, ¿qué es lo que tienes? Que aquí vemos que el MAQ, ¿sí? Podría ser un MA3, un MA2. Y este ARP se aproxima a un AR2. Perdón, un AR3. ¿Sí? Por el 3 que está aquí, no. O sea, este último valor. Ah, qué horrible. Amarillo. El último valor nos dice a qué nos referimos. Y juntando los dos nos queda el ARMA 3.2. ¿Sí? Entonces juntamos estos dos y nos sale el ARMA 3.2. Lindo, ¿no? O sea, ahí uno ve y dice qué maravilla. Esto se resuelve fácilmente. Sin embargo, en la práctica, ¿sí? Sin embargo, en la práctica,
nosotros sabemos que no es tan sencillo, ¿sí? Todo lo que hemos visto esta clase nos hace ver que este mundo ideal surge solo si coinciden un montón de factores, ¿no? Pero si no coinciden los factores, no va a darse. O sea, si el componente A pesa mucho, se va a dar una distorsión. Si el componente A pesa mucho, se da otra distorsión, etcétera. ¿Ok? Listo, colegas. Entonces, lección, nunca busquen un modelo, ¿sí? Aunque les salga esto, bueno, esto ya está demasiado exagerado, pero no les va a salir así en el mundo real. Nunca busquen un modelo. Siempre usen varios modelos, varios criterios y denle prioridad al A, ¿sí? Cuando no existe esta claridad, tratar de darle prioridad al componente A. Cuando no existe semejante claridad, tratar de identificar primero el A, el componente A. Listo. Bien, colegas, entonces, dicho todo esto, damos por concluida nuestra discusión sobre estas FAC P y en general sobre predicciones, porque todo esto tiene que ver con predicciones también. Y quedamos listos para la próxima clase. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Un temita que siempre nos ha servido de base, pero que ahora lo vamos a analizar, que es la estacionariedad. Por ejemplo, para todo lo que hemos hecho en la clase de hoy, solo es válido si la serie es estacionaria, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa en economía? En economía casi nunca las series son estacionarias, entonces vamos a ver la próxima clase qué hacemos contra series no estacionarias. ¿Ok? Sí, entonces ese sería el tema y probablemente ya son los últimos temas, porque es cuando trabajamos series no estacionarias pasamos a trabajar con los llamados modelos ARIMA, que ya les explicaré. Y eso es casi todo lo que podemos hacer de predicción, ¿no? Con el ARIMA. Entonces ya tenemos el ARIMA, ya tenemos todo para hacer predicciones. Listo, entonces con eso damos por cerrada la clase de hoy.